Iglesia, voz que clama en el desierto, presenta una voz de esperanza en todo tiempo. Son estos de Elías, declara palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, hoy se oye voz que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Se llenan de piel, y días también de David tu siervo, tu pueblo te ha alabado quién. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están, somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Iglesia, voz que clama en el desierto. Reporta sintonía y envía tu petición al teléfono celular 0414-551-8450. Trivia bíblica. Sara, además de ser esposa de Abraham, ¿qué otro parentesco tenía con él? Hermana,
prima, tía, sierva. En tiempos como estos es necesario tener fe. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán. Tendrás libertad, libertad, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán. Tendrás libertad, libertad, si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán. Tendrás libertad, libertad, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Al que cree, todo es posible. Iglesia, voz que clama en el desierto. Reporta sintonía y envía tu petición al teléfono celular 0414-551-8450. Trivia bíblica. Sara, además de ser esposa de Abraham, ¿qué otro parentesco tenía con él?
hermana, prima, tía, sierva. La respuesta correcta es hermana. Está en Génesis 20:12. Dios les bendiga, el Señor les guarde nuevamente. Aquí estamos con nuestro programa dominical. Espero pues estén reunidos todos en familia y pues vamos a seguir con el tema, ¿verdad? O los temas que traemos, ¿verdad? En serie desde hace 2 semanas. En la primera semana estuvimos hablando acerca de la palabra, la importancia de llevar un estudio sistemático de la palabra, no tan solo una lectura, sino un estudio sistemático de la palabra como alimento espiritual. La semana pasada estuvimos hablando acerca de el ayuno y pues me han enviado varios mensajes de hermanos pues y hermanas que Dios trató con ellos. En verdad, hermanos, tenemos que hacer digamos que un horario, debemos acostumbrarnos a buscar a Dios en ayuno, no tan solo en oración. Todas estas actividades se hacen en oración. Para leer la Biblia hay que orar, para también ayunar hay que orar, y con el tema de hoy también hay que orar. Pero son ejercicios que van de la mano de la oración. Hoy quiero hablarles acerca de la vigilia y le he colocado por nombre vigilia, prensa para producir aceite. Vamos a leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 14 versículos 32 al 41. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abad, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabía qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Antes de continuar con el tema, es importante que resaltemos algunas cositas de este pasaje. En primer lugar, ¿verdad?, lo que es la palabra Getsemaní. Getsemaní viene del vocablo caldeo, y esta palabra, gloria a Dios, quiere decir prensa de aceite, o prensa para las aceitunas, prensa de las aceitunas. Sabemos que en el pueblo de Israel se sacaba aceite de las aceitunas, y el proceso, ¿verdad?, era bastante, digamos que un poquito engorroso, muy, como decimos hoy en día, muy tradicional, muy de hogar. Eran segadas las aceitunas, luego eran colocadas en un gran molino que tenía una piedra muy grande. Esta piedra era tan grande que tenía que ser movida, ¿verdad?, por una bestia, un animal. Jesús hace referencia de esta piedra cuando dice que el que hace tropezar a uno de esos pequeños, mejor que se ate una piedra de esta y se lance a lo profundo de la mar, o sea, para que no tenga salvación, o sea, lo pesada que era esta piedra. Luego
allí esa piedra trillaba, todo eso molía y quedaba la pulpa de ese producto, de esa aceituna, y esta era metida en una prensa que tenía una gran piedra que aproximadamente su peso era de 130 kilos, y allí reposaba para que el aceite comenzara a drenar. Al fondo el recipiente tenía hueco y destilaba el aceite. Eso era Getsemaní, y Jesús buscó el Getsemaní para, gloria a Dios, comenzar esa vigilia que era trascendental en su vida. Otra cosa que tenemos que resaltar es acerca de la palabra vigilia. ¿Qué significado tiene esa palabra? Y pues normalmente, ¿verdad?, nosotros entendemos que vigilar es estar despierto, velar es velar durante la noche, pero también, ¿verdad?, hay pasajes donde no se refiere nada más a estar despierto toda la noche, sino que es estar presto, pendiente, ¿verdad?, a lo que va a suceder a nuestro alrededor. Es estar despierto, como dicen los jóvenes, es estar chispa. Gloria al Señor. Entonces, eso también es vigilar. Es la acción también de ser centinela, guardia, ¿verdad?, de la noche, por la noche. Eso es vigilar. Jesús fue con 3 de sus discípulos a ese lugar a vigilar, y nos dice que fue con Pedro, Jacobo y Juan. Pero Jesús se apartaba de ellos, los dejaba en un lugar, y nos dice la palabra de Dios que ellos se dormían mientras él clamaba al Padre. Y ahí utiliza una palabra muy personal, ¿verdad? Al Padre lo llama Abba, Padre. Gloria a Dios. Y cuando regresa consigue a los discípulos durmiendo. Pero da la razón también, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Quiere decir que la vigilia tiene también, ¿verdad?, cierto sacrificio. Algunas personas dicen: es que yo no vigilo porque me da sueño. Es que precisamente es para eso. La vigilia es para hacer sacrificio de sueño. Así como hablamos que el ayuno es sacrificar una comida, la vigilia es sacrificar ese confort, gloria a Dios, que nos trae el sueño. Es para estar pendientes, es para decirle simbólicamente también a nuestro Dios: nosotros estamos despiertos esperando que tú obres en nuestras vidas. Y fíjense bien, Pedro no pudo vigilar, y Jesús le dijo unas palabras muy importantes allí. Les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y en ese mismo momento, en ese mismo tiempo, Pedro cayó en tentación cuando fueron a apresar a Jesús. Pedro se vio tentado a defender a Jesús con armas materiales, desenfundó una espada y le tumbó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Cayó en tentación. Entonces, pues, ¿de dónde vienen las vigilias? ¿Qué podemos nosotros decir acerca de las vigilias? ¿Saben que en el Antiguo Testamento se habla de 3 vigilias, o se mencionan 3 vigilias en el Antiguo Testamento? Y quiero tomar específicamente algunos textos de la palabra de Dios. Nos dice que la primera vigilia en el Antiguo Testamento, se nos habla de una primera vigilia, y es el comenzar las vigilias de 6 a 10 de la noche. O sea, las vigilias tenían una duración de 4 horas, 6, 7, 8, 9 y 10 era la primera vigilia. En el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19 dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Había un pueblo allí que es exhortado a levantarse, pero escúchame bien, como les decía al principio, al igual que el ayuno, al igual que la palabra, la vigilia va acompañada de la oración, dar voces, orar.
comenzar una vigilia y derramar su corazón, gloria a Dios, delante del Señor, porque todo ejercicio espiritual debe ir enfocado hacia la búsqueda de Dios. En segundo lugar, ¿verdad? Tenemos que se nos habla de una segunda vigilia, la guardia de la medianoche, que era de 10 a 2 de la madrugada, 10 de la noche a 2 de la madrugada. En el libro de los Jueces, capítulo 7, versículo 19, se nos dice: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tomaron las trompetas y quebraron los canteros que llevaban en sus manos. Ese fue el momento cuando Dios le da a Gedeón esta victoria, y se la dio, ¿verdad?, precisamente en el tiempo de la vigilia a la medianoche. Y la última vigilia en el Antiguo Testamento era la vigilia de 2 a 6 de la mañana. Gloria a Dios, era la tercera vigilia de la mañana. Y es a lo que se refiere Éxodo 14, 24, cuando dice: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Esto fue ya amaneciendo. Y en Samuel también se hace una referencia en el capítulo 11, versículo 11. Aconteció que al día siguiente dispuso Samuel al pueblo, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Entonces estas victorias las obtuvo el pueblo de Israel ya al amanecer. Entonces en el Antiguo Testamento eran los 3 tiempos de vigilia, pero en el Nuevo Testamento se nos habla de 4 tiempos, y se reduce cada tiempo a 3 horas. La primera vigilia o del anochecer era de 6 a 9. Nosotros luego les explicaré, ¿verdad?, algo acerca de nuestra forma de vigilia hoy en día. Gloria a Dios. En Marcos capítulo 13, versículo 35 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Hay 4 tiempos: al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo, que es, ¿verdad?, ya casi amaneciendo, o en la mañana. Y estas vigilias, ¿verdad?, se dividían de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Siempre terminan de 6 a 6. La segunda vigilia podemos conseguir un pasaje en Mateo capítulo 25, versículo 6, que dice: y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ya era la medianoche cuando el esposo sale. En Hechos 16, 25 dice: pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Fíjense que estaban en vigilia, y aún cuando estaban presos, Pablo y Silas estaban en adoración a Dios, cantando y alabando al Señor. Con respecto a la tercera vigilia, que es la del canto del gallo, nos dice la palabra, hay una referencia, ¿verdad?, que nos dice la palabra en Juan 13:38. Jesús les respondió: tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Fue el tiempo en que Pedro, ¿verdad?, también siendo tentado y estándose calentando, habiendo caído, ¿verdad?, en esa liviandad de andar con los que no debía andar, Pedro negó al Señor. Y la cuarta vigilia a la cual se refiere en el Nuevo Testamento, que es la del amanecer, de 3 a 6, en Mateo 14, 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Fue ya casi al amanecer
cuando Cristo se le presentó a los discípulos. Entonces, es maravilloso saber, gloria a Dios, que la Biblia nos entrega testimonio, gloria a Dios, de que podemos entrar en este ejercicio espiritual. Pero número uno, recordemos hasta acá, gloria a Dios, que en el Antiguo Testamento eran 3 tiempos, en el Nuevo son 4. Y ustedes me dirán, pastor, pero ahorita generalmente nosotros comenzamos las vigilias a las 10 de la noche. Y generalmente lo hacemos así y dividimos el tiempo en 2. Pero yo creo que Dios, más que el tiempo, mira la actitud que cada uno de nosotros tengamos delante de ese gran ejercicio espiritual. Y lo más importante es que cuando entramos en ese ejercicio espiritual debemos tener un corazón sincero y con ganas de acercarnos a Dios para hacer su voluntad. Cristo le dijo a Dios: no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Y muchas veces nosotros con estos ejercicios espirituales queremos que Dios haga lo que yo quiero. O sea, parece que el vigilar y el perder el sueño de la noche como que nos da autoridad sobre Dios para manejarlo. No, a Dios no lo manejamos. Dios es soberano. Y estos ejercicios traen más beneficios a tu vida y a mi vida, gloria a Dios, porque es a través de ellos que recibimos fortaleza espiritual. Las redes sociales en estos tiempos se han convertido en nuestros mejores aliados para compartir la palabra del Señor. Mira, hice una imagen para publicarla en el grupo de la iglesia. Ahora, qué bien. Voy a buscarla para comentarla, darle me gusta y compartirla. Porque haciendo esto, tú y yo podemos alcanzar muchas personas a través de las imágenes y videos que se comparten para bendecir. Así que búscanos en las redes sociales como Voz que Clama Keyboard en Facebook, Instagram, YouTube y disfruta de nuestro contenido y compártelo. Sí, vamos a invadir todas las redes sociales con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Facebook, dale me gusta. En Instagram, síguenos. En YouTube, suscríbete y activa la campanita. Dale me gusta a Jesucristo. Bien, hemos visto, ¿verdad?, los tiempos de la vigilia. Y que pues hoy en día, en nuestros tiempos modernos, por la situación del trabajo, etcétera, los nuevos horarios, pues nosotros lo hacemos así, de 10 a 6 de la mañana. Algunos hacen una primera vigilia, otros hacen 2 o 3 vigilias nada más. Pero lo importante es, como les decía, buscar en el tiempo agradar a Dios, tener nuestra vigilia, aún nuestra vigilia personal, digamos que sistemáticamente. Quiero hablarles acerca de Jesús y las vigilias. Es que Jesús mismo, siendo hijo de Dios, no nos enseñó nada, ¿verdad?, simplemente con conceptos. No nos enseñó nada, ¿verdad?, que en donde Él no expusiera su ejemplo. Y he aquí donde leímos, ¿verdad?, cuando Él dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Precisamente Jesús se estaba preparando para sufrir, ¿verdad?, toda la pasión, y venían grandes pruebas a su vida, pero Jesús se fue y buscó, ¿verdad? Él no buscó contactos en la política, Él no buscó contactos en la parte religiosa, Él no buscó otro contacto, sino el contacto con Dios, la fortaleza de parte de Dios para hacer la voluntad del Señor. Y si había algo que arreglar, el que tenía que arreglarlo era Dios. No se haga mi voluntad, mas se haga la tuya, Señor. Y no tan solo fue en ese momento. Cuando Cristo fue a escoger a sus discípulos, nos dice Lucas 6:12, que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús, para tomar decisiones trascendentales en su vida y en su ministerio, buscaba la oración y la vigilia. Es importante que nosotros aprendamos como cristianos que no dependemos de hombre alguno, sino de Dios. Por lo tanto, estas herramientas las tenemos para que busquemos
la bendición de Dios. Jesús nos manda a hacer vigilia para poder discernir las artimañas del diablo. Sed sobrio, nos dice en 1 de Pedro 5:8, y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces el enemigo anda, ¿verdad?, a nuestro alrededor, y él busca el momento de debilidad, el momento preciso para dañarnos. Por lo tanto debemos estar vigilantes. Y sabemos que aquí nos está hablando es que seamos guardianes de nosotros mismos. A veces nosotros esperamos que los demás, que el pastor, el líder, no está, y entonces miramos para allá, miramos para la derecha, para la izquierda, para abajo, y muchas veces nos olvida que principalmente debemos mirar para aquel que jamás nos deja mirar, al Señor. Quisiera también hacer referencia al pasaje de Marcos capítulo 13, versículos 35 al 37, que dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Allí ese pasaje, ¿verdad?, es muy revelador, pues el Señor le hace la advertencia, estimula a sus discípulos a andar vigilante, porque Él puede llegar de repente. O sea, la venida del Señor va a ser de repente. Por eso tenemos, ¿verdad?, dentro de nuestra doctrina, la doctrina del arrebatamiento. ¿Sabes qué? Cristo aparecerá en las nubes, se llevará a su iglesia, y para eso no hay señales. Eso puede suceder en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que no podemos jugar con nuestra salvación, y tenemos que seguir ejercitándonos para estar en forma en cada momento para el encuentro con el Señor. Si Cristo mismo enseñó eso y nos dio el ejemplo, también sus discípulos lo siguieron. Porque fijémonos bien en la vida del apóstol Pablo. Pablo en una oportunidad en Troas, esto lo puedes conseguir en Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12, estaba enseñando a sus discípulos, y estaba tan buena la enseñanza, ese discipulado que Pablo estaba haciendo, esa clase de doctrina, digámoslo así, que él siguió enseñando, pero estaban en un tercer piso, y ahí estaba un joven llamado Eutico, y Eutico se quedó profundamente dormido y cayó. Y tremendo, ¿verdad? Porque fatalmente, ¿verdad?, muere, pero sin embargo la gloria de Dios se manifiesta ahí en esa vigilia, y este muchacho es resucitado por el apóstol Pablo. Nos conseguimos también que Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, en el capítulo 16, versículo 25, de hecho nos dice que estaban cantando, alabando a Dios, y los presos lo oían. Porque una vigilia no es para pasar sueño, una vigilia no es para andar con la cara larga, una vigilia no es para amanecer al día siguiente y decir: ay, estoy todo atropellado porque vengo una vigilia. Si no lo hacíamos en el mundo nos estrasnochábamos por el alcohol, por andar en las diversiones, y al día siguiente esa tremenda rumba tuvo Nochebuena. Entonces cuando hagamos vigilia, digamos: tremenda rumba con Cristo tuvimos anoche. ¿Por qué? Porque salimos fortalecidos. Es importante que el cristiano tome este ejercicio para su vida personal, y cuando hayan vigilia no te las puedes perder. Gloria al Señor. Tenemos que estar buscando de Dios. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Debemos vigilar, y es importante que tomemos este ejercicio bien en serio. Memorice ese texto de Mateo 26, 41. Lo repito para cerrar: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Señor, te damos gracias, Padre amado, por esta palabra. Te pido, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, y que cada uno de nosotros, Padre amado, pueda tomar esta herramienta, Señor. Y ahora, cuando estamos en cuarentena, podamos, Señor, oh Dios de la gloria, vigilar en nuestros hogares, con nuestra familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.
Trivia bíblica. ¿Cuál era el oficio del apóstol Pablo? Pescador, recaudador de impuestos, hacedor de tiendas, ninguna de las anteriores. Iglesia, voz que clama en el desierto. Reporta sintonía y envía tu petición al teléfono celular 0414-551-8450. Hola, bienvenidos a nuestra sección Universo Bíblico. Hoy vamos a hablar acerca de Pablo o Saulo de Tarso, como es mencionado en la Biblia. Este hombre es conocido en la Escritura como el apóstol de los gentiles, o el apóstol de las naciones, o simplemente el apóstol Pablo. Es un hombre de mucho reconocimiento, de mucha admiración por todos sus escritos en el Nuevo Testamento y por su vida y su obra que inspiran la vida de cada creyente en el Señor en este tiempo. Saulo nació en los años entre el 5 y 10 después de Cristo, en la provincia de Cilicia, en la ciudad de Tarso. En este tiempo, Saulo era perteneciente a una familia acomodada, una familia que poseía la ciudadanía romana, pero que al mismo tiempo estaba ligada a la cultura o a las tradiciones judías y fariseas. Saulo, por lo tanto, era un joven que creció en gran conocimiento de la ley de Dios y de la cultura romana de aquel entonces. Fíjense que el nombre de Saulo proviene de Saúl. ¿Por qué? Porque Saulo era de la tribu de Benjamín, o su nombre, su ascendencia es de la tribu de Benjamín. Y se asume que este nombre venía por hacer reconocimiento al primer rey de Israel, Saúl, que venía de la tribu de Benjamín. Pero también poseía un nombre latino, que es Pablo o Paulo. Era normal que en los tiempos de Pablo los judíos tuvieran dos nombres, un nombre judío y un nombre latino, porque vivían bajo el Imperio Romano. De allí los dos nombres, Saulo de Tarso o Pablo de Tarso. Sin embargo, vemos que Pablo es reconocido en la Biblia o es admirado por sus grandes escritos teológicos llenos de un gran conocimiento, una gran inspiración del Espíritu Santo, pero que nos hace ver sus abundantes o sus maravillosos estudios que se ven reflejados en todo lo que escribió. Pablo, aunque recibió sus estudios habituales en Tarso, posteriormente tuvo que trasladarse a Jerusalén, donde estaban las más famosas escuelas de los estudiosos de la ley o de los maestros de la ley de Dios. Él estudió en la escuela de un rabino muy reconocido llamado Gamaliel. En esa escuela pudo aprender grandes cosas y de allí se afirma toda la información que poseía o toda su formación teológica, su formación lingüística, mercantil, jurídica. Pablo era un hombre de muchos conocimientos, un doctor de la ley. Sin embargo, en la experiencia de su vida también pudo desarrollar un oficio, y era el oficio de fabricador de tiendas o fabricador de lonas de tiendas. Era normal o era costumbre en la cultura judía que un padre judío enseñara a su hijo a hacer un oficio. Por lo tanto, ese fue el oficio de Pablo. Ya crecido, aproximadamente en el año 30 después de Cristo, Pablo no estaba en Jerusalén. ¿Por qué? Porque esa fue la fecha en la que Cristo fue crucificado. Y no se tienen registros acerca de la estadía de Pablo en Jerusalén. Sin embargo, 6 años después, una vez que Cristo es resucitado y asciende al cielo y sus apóstoles y discípulos quedan haciendo la grandiosa obra que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros, Pablo se encontraba consintiendo en la muerte de un gran hombre de Dios llamado Esteban. De hecho, se encontraba cuidando las ropas de aquellos que estaban asesinando a Esteban con piedras o lapidando a Esteban
porque él simpatizaba con aquellos hombres que odiaban el cristianismo o que odiaban a Jesucristo. Pero posteriormente recibió cartas de los principales sacerdotes de los judíos para dirigirse a la ciudad de Damasco y dedicarse a detener y a encarcelar a todos aquellos seguidores del cristianismo, cosa que en aquel entonces él consideraba una secta del judaísmo, el cristianismo. Sin embargo, en el camino a Damasco para cumplir aquella obra, Pablo es rodeado por un resplandor del cielo que le hace caer a tierra y que escucha una voz del cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Vemos entonces que en la vida de Pablo, Jesús mismo se le reveló, Jesús mismo se le dio a conocer y se le presentó, mostrándole que su vida podía cambiar desde el momento en que Jesús se le apareció en el camino. Posteriormente, Pablo termina de entrar en la ciudad de Damasco, pero no cumple su misión o el propósito con el cual había sido enviado. Había quedado ciego. Un hombre, un discípulo del Señor llamado Ananías, a quien Dios envía, va y ora por él. Y el Señor le muestra a Ananías lo que había de hacer él con la vida de Pablo. El Señor, cuando envía a Ananías, le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra en presencia de los gentiles, de los reyes y del pueblo de Israel, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios tenía un plan, Jesús tenía un plan con la vida de Pablo, y lo vemos. Posteriormente a esto, Pablo se convierte en un gran predicador del evangelio. Estando allí con el creciente número de creyentes en la ciudad de Damasco, comienza a predicar y muchos estaban atónitos, no creían lo que él estaba haciendo, porque él había venido a Damasco con otro fin y ahora está predicando la palabra del Señor. De hecho, el libro de Gálatas, en el capítulo 1:23, dice que él oía decir a la gente: ¿cómo es que éste viene y predica la fe que en otro tiempo asolaba? Y glorificaban a Dios por la vida de Pablo. Sin embargo, los más radicales judíos en Damasco decidieron perseguir a Pablo con el propósito de matarle, obligando entonces a huir clandestinamente de la ciudad de Damasco. Se fue a Jerusalén. En Jerusalén conoció a los discípulos del Señor, estuvo con Bernabé, estuvo con Pedro, con Santiago, estuvo compartiendo con ellos. Luego, predicando la palabra del Señor, también fue perseguido en Jerusalén y tuvo que huir. Se reencuentra con Bernabé en Antioquía y están allí predicando aproximadamente durante un año y convierten en la ciudad de Antioquía como el centro del cristianismo. Desde allí, el apóstol Pablo comienza a predicar la palabra del Señor y se convierte a Antioquía como la ciudad que envía a un gran misionero a las naciones. Desde ese momento, Pablo sirve al Señor y le tocó sufrir muchas cosas. Fue dado de latigazos, una vez fue apedreado y dejado medio muerto, sufrió un naufragio, fue mordido por una serpiente y así muchas cosas en el transitar y en el camino de predicar la palabra del Señor. Hasta el punto en que fue preso, llevado a Roma y murió decapitado por Nerón en el año 67 después de Cristo. Vemos reflejada en la palabra de Dios la vida de Pablo. Y yo quisiera que leamos unas palabras que parecen las palabras finales de Pablo, al final de su vida, pero que nos inspiran mucho a nosotros. Él se las da a uno de sus hijos en la fe llamado Timoteo. Está en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Escribe: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermosas palabras de Pablo, que nos recuerdan que cada uno de nosotros también debe seguir al Señor y recordar lo que Él ha prometido para nosotros, la corona de justicia, la cual nos dará el Señor a cada uno de nosotros. Aprendamos de Pablo, de su valentía, de su fuerza, de su entrega y de su fidelidad hasta el final.
Dios les bendiga. Trivia bíblica. ¿Cuál era el oficio del apóstol Pablo? Pescador, recaudador de impuestos, hacedor de tiendas, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es hacedor de tiendas. Está en Hechos 18, 2 y 3. Trivia bíblica. Según el libro de Ruth, ¿con qué se confirmaba un contrato o negocio? Zapato, plata, papel, la dote. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Eres santo, eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Vamos, y te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Eres santo, eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Eres santo, tú eres digno. Oh, 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 Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó a la muerte y al pecado, glorioso Redentor y Rey. Adoramos. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó a la muerte y al pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos. Trivia bíblica. Según el libro de Ruth,
¿Con qué se confirmaba un contrato o negocio? Zapato, plata, papel, la dote. La respuesta correcta es zapato y lo puedes encontrar en RUC 4.7. Llegamos a ustedes gracias a Familiar TV y Familiar 97.7 FM. Director General Saturnino Morillo. Gerente General Bexaida de Calvo. Producción y montaje Rebeca Morillo. En los controles Rebeca Morillo. Equipo Voz que Clama Producciones.